actividades preliminares ya vimos lo que era la documentación técnica, ya vimos lo que era el obrador, y vamos a ver ahora lo que son los temas de replanteo. Creo que ya lo vimos en la anterior clase, el replanteo no hemos visto todavía, ¿no? No todavía. Bien, vamos a valorar la importancia de lo que significa un replanteo. Prácticamente el replanteo en obra es lo más importante. Hasta este punto, si ustedes se dan cuenta, hemos visto todo lo que es la documentación para un proyecto. Cuando se nos ha adjudicado el proyecto, firmamos contrato. Lo primero que hacemos es limpiar el terreno. Una vez limpiamos el terreno, empezamos a trabajar sobre el obrador. Y mientras trabajamos sobre el obrador, o después de haber trabajado el obrador, depende de la planificación que se tenga, empezamos con los trabajos de replanteo. Pero ¿qué exactamente el replanteo? Es plasmar en el terreno lo que tenemos en los planos a través de ejes, que generalmente estos ejes son ejes de columnas y también pueden ser ejes de muros. Lo más común es que en una obra grande, un edificio de 10 niveles, primero replanteemos los ejes de columnas. ¿Cuál es el objetivo principal del replanteo? Saber realizar el examen de las herramientas para poder replantear qué herramienta nosotros vamos a utilizar, conocer los errores y su repercusión, cómo está el terreno, cómo lo vamos a plasmar el proyecto en el terreno. Y algo muy importante es valorar la importancia del estudio del proyecto, así como todas las medidas que se deban tomar el terreno en la misma construcción. En todo replanteo, o sea, cuando plasmamos los ejes de los planos al terreno, siempre es preciso realizar diversas comprobaciones, tanto del proyecto como del terreno, como de la partida de obra, etc. Todo debe redundar en darnos cuenta de que es necesario estudiar previamente el replanteo, valorar su importancia antes de empezar a replantear. Un mal replanteo en un proyecto implica que nuestro edificio va a salir chueco. Entonces, para eso es necesario que seamos metódicos, ordenados y repetitivos. O sea, tenemos un trabajo que necesariamente tiene que hacerse a conciencia y lo más detallado posible. Realizar todas las comprobaciones habidas y por haber para que nuestro edificio, la ejecución de nuestro edificio no salga chueca y salga con las dimensiones y con el tamaño y adecuado al terreno que estamos trabajando. Para ejecutar un buen replanteo, obviamente el replanteo se lo hace antes de empezar a construir. Estamos hablando de cualquier tipo de obra privada, cualquier tipo de edificio o cualquier tipo de obra pública. Siempre es necesario plasmar lo que hay en planos en el terreno a través de ejes generalmente de columnas. Para realizar este replanteo tenemos que disponer del proyecto, de la obra que se va a ejecutar, así como de todos los permisos necesarios y la autorización de la dirección de obra. Todo replanteo debe ir autorizado por el director de obra. Como les había dicho, el replanteo consiste en trazar o marcar sobre el terreno
o en algunos casos en la que la construcción ya esté avanzada, sobre el elemento constructivo. Por ejemplo, si vamos a replantear muros en un primer piso, la losa tiene que estar vaciada, entonces ese es un elemento constructivo. Entonces, trazamos o marcamos sobre el terreno, sobre el elemento constructivo, todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto de la obra y más específicamente en los planos. Principalmente estamos hablando de ejes. El replanteo puede ser del perímetro del edificio, puede ser replanteo de sus cimientos o eje de los cimientos, siempre a eje, ¿no? De las paredes exteriores o cerramientos, de tabiquería, de los pilares, de las escaleras, de pavimentos, etcétera. Pero generalmente el replanteo se lo hace en función a los pilares o en función a las paredes exteriores o cerramientos, o por último en función a sus cimientos corridos. Existen muchos contratistas que les gusta primero replantear un perímetro del edificio y trazarlo en un eje de coordenada X y Y. Y a partir de ahí trabajar con coordenadas topográficas. Antes de empezar un replanteo es necesario sabérselo de memoria el proyecto que se está por ejecutar. Si no lo hacemos, es casi seguro que habrán errores que pueden acarrear en grandes problemas. Uno de los principales problemas de un replanteo es que el edificio salga más grande o más chico y que salga chueco. Si sale más grande, vamos a tener que meterle más plata y chao presupuesto. Si sale el edificio más chico, con seguridad que el arquitecto que diseñó el proyecto se va a dar cuenta: oiga, ingeniero, ¿y por qué me está haciendo mi espacio más pequeño? Mire, mis habitaciones que la tenía de 4x4, usted me la está haciendo de 3x3. Problema de replanteo. ¿Estamos seguros? ¿Estamos de acuerdo? Aparte de conocer el proyecto, debemos detectar los posibles errores que hayan. No son nadie perfecto. Hasta los mismos arquitectos se pueden equivocar en sus dimensiones, en sus ideas. Entonces pueden haber errores. Es por eso siempre es necesario estudiárselo el proyecto y detectar posibles errores que puedan aparecer. Es indispensable tener algunos conocimientos de geometría, trigonometría y aritmética. De repente hay algún ángulo que está mal, a pesar que hoy en día, ya con la ayuda del teodolito o de la estación total, podemos suplir tranquilamente esos errores. Es muy importante que las herramientas y utensilios a utilizar estén en perfecto estado, por lo que rechazaremos aquellos que presenten irregularidades o estén en mal estado. Antes de empezar un replanteo, hay que tener muy claro qué vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. Para esto es muy importante seguir una metodología, hacerlo tranquilamente, serenamente, para que la cosa salga bien. Eso significa que si vamos a atacar el replanteo de abajo hacia arriba del terreno, o si lo vemos de izquierda a derecha, o en fin, la cosa es tratar de plasmar en el terreno los ejes que existen en los planos. ¿Qué es el replanteo topográfico? El replanteo topográfico es una operación mediante la cual se marcan sobre el terreno todos los lindes básicos del terreno. O sea, aparte de los ejes, también existen los perímetros o linderos del terreno. ¿Qué es un lindero? ¿Alguien sabe lo que es un lindero? ¿Alguna idea? Es una línea imaginaria que marca los límites del terreno, creo, ingeniero. Exactamente, es una línea imaginaria que marca el límite donde termina nuestro terreno y empieza el terreno del vecino.
Explicado de manera muy simple, realizar esta tarea no es otra cosa que realizar marcas sobre el terreno que indiquen toda la información que hay contenida en los planos. Es el proceso inverso al levantamiento topográfico. Fíjense, cuando hacemos un replanteo topográfico, nosotros ubicamos todas las columnas, todos los linderos, todos los límites, los ubicamos en el replanteo. Cuando hacemos un levantamiento topográfico, algo que ya está hecho, ubicamos los puntos de coordenadas en un eje que podamos hacer en un plano. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Entonces no hay que confundir un replanteo topográfico con un levantamiento topográfico. ¿Se entiende? ¿Alguien me puede repetir cuál es la idea de eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie me entendió? Ingeniero, Diga. en que el levantamiento topográfico es anotar en un plano todas las observaciones que tenemos en el terreno, mientras que el replanteo topográfico es el inverso, que implica anotar todo lo que muestra mi plano en mi terreno para evitar errores. Correcto. El replanteo topográfico del plano lo llevamos al terreno, el replanteo topográfico. Y el levantamiento topográfico, lo que está hecho en el terreno, lo llevamos al plano. Así más sencillo. ¿Se entiende, no? ¿Qué información será la que se adquiere de los planos que nosotros vamos a trabajar el replanteo? El anclaje inicial, el movimiento de tierra y el replanteo de las diferentes estructuras para ejecutar la obra. Generalmente, columnas, ejes de columnas o ejes de muros. También se llevará a cabo la demarcación de los linderos, lindes catastrales, deslindes, segregaciones, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre linderos y lindes catastrales? Linderos ya dijimos que es la línea imaginaria que divide un terreno del vecino. Lindes catastrales son los límites documentales que hay de acuerdo a normativa, que están en el plan regulador. Deslindes y segregaciones son aquellas líneas imaginarias en la cual sabemos que no podemos pasar de ahí porque hay algún tipo de desnivel, que hay algún tipo de segregación del terreno, algún terreno que está con partiduras, en fin. Esos son los datos que podemos sacar de un replanteo. El replanteo topográfico es una operación de precisión. Cuando hablamos de replanteo topográfico, tenemos que considerar que es una operación en la que estamos ante una serie de actividades que deben llegarse a cabo con un instrumento especializado. Generalmente es la estación total, que deberá utilizarse por técnicos en la cuantificación requerida. O sea, el instrumento principal para desarrollar un replanteo topográfico es la estación total. La estación total trabaja como teodolito para armar las poligonales del terreno y trabaja como nivel. Dicho de otra manera, el hecho de que consideremos una actividad de precisión implica que deberá ser realizado por un topógrafo que tenga una estación total. El tema del replanteo topográfico podemos decir también que es una labor de precisión, porque realizar este tipo de trabajos con exactitud necesaria nos solucionará futuros problemas y sorpresas. Aunque ustedes no lo crean, obras con 5 o 10 centímetros de desfase ya nos puede tener en graves problemas. En un terreno que sea de 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados, 5 o 10 centímetros de desfase en una poligonal nos puede traer problemas. Estos problemas podrían surgir de no hacerlo con el tipo de herramienta indicada. Deben estar
como datos principales la escala del plano, la calidad de dicho plano. Es muy importante la calidad gráfica que se tengan, los datos gráficos que se tengan. Los planos deben hablar por sí solos, deben ser muy detallados los planos. Las características topográficas del entorno, los medios disponibles y las particularidades del proyecto a replantear. Al lado derecho ustedes pueden ver una estación total. Cuando digo estación total, no tiene nada que ver con decir una estación de trenes o una nave espacial, nada que ver. Cuando hablamos de una estación total, se habla de una herramienta que utilizan los topógrafos en varias ocasiones para realizar mediciones que proporcionarán coordenadas para el replanteo en los planos. O sea que con la ayuda de la estación total podemos replantear todas y cada una de las coordenadas de los elementos que estemos trabajando. He aquí el motivo por el cual hablamos de replanteo de precisión, porque con la ayuda de estos equipos tecnológicos podemos definir con una muy buena exactitud coordenadas de cada uno de los elementos o los puntos que nosotros querramos desarrollar en el terreno. ¿Puede realizarse un replanteo topográfico sin estación total? Sí, pero no puede llevarse a cabo en grandes proyectos. Por ejemplo, el proyecto del edificio que están haciendo para poder construirlo, un edificio de 10 pisos, para poder construirlo, llevarlo, plasmarlo en el terreno, sí es necesario poder replantear con un topógrafo a través de una estación total. Algunos instrumentos de medida angular. Tenemos los taquímetros, los teodolitos, algunos instrumentos de medición lineal. Tenemos las winchas, los distanciómetros, algunos instrumentos de medida conjunta. Tenemos las estaciones totales o las semitotales. Instrumentos de medición de desniveles, niveles topográficos y niveles láser. Y algunos instrumentos especiales o de mano de obra, como ser plomadas ópticas, perfilómetros, GPS, etc. En fin, todos estos instrumentos pueden formar parte de un replanteo topográfico. ¿Qué ventajas hay de trabajar un replanteo topográfico? Un terreno de 1000 metros cuadrados lo pueden hacer fácilmente replanteo en media hora, en una hora, a reventar 2 a 3 horas, exagerando. Entonces, son mediciones de rapidez y de una precisión de acuerdo al instrumento que se esté utilizando. ¿Qué desventajas? La necesidad de medir distancias y se debe controlar la orientación de la estación o del equipo que se esté utilizando. Bien, hasta aquí vamos a avanzar, jóvenes, el día de hoy. Y el primer parcial lo vamos a tomar ya yo lo tengo agendado, miércoles 1 de julio, el parcial lo vamos a dar a las 7 de la noche. Junio, ¿no, ingeniero? Junio. Sí, ya estoy adelantado yo. Porque si quiere de julio también podrías. Ya, pues solamente tomamos primer parcial y segundo parcial juntos. Negativo. Ya. Entonces, miércoles 1 de junio tomamos el primer parcial de todo lo que hemos visto hasta, un segundito, hoy es 23, hasta el miércoles 25. Todo lo que veamos hasta este miércoles va a ser hasta excavaciones más. Vamos a ver en excavaciones algún tipo de planilla por ahí
de cómo se calculan las excavaciones, cómo se pueden trabajar las excavaciones para que podamos entender bien. ¿Se entendió todo lo que dije hasta ahora? ¿Alguna duda que he dado? ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, disculpe, ¿el examen va a ser, decía, presencial o virtual? Presencial lo vamos a tomar el examen. En el aula de boleta. Yo les voy a decir cuál aula me van a entregar. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún requisito para el examen? Disculpe, ingeniero. Ser mayor de edad.